Nos damos la bienvenida al economista Diego Malo. Él es presidente de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de la ciudad de Cuenca. En Cuenca continúan los debates sobre qué hacer con respecto a la COVID-19. Condescendiente con los sectores productivos, con los gremios del turismo, con la gente que requiere una mejor situación económica y la posibilidad de trabajar, se relajaron las normas restrictivas a la movilidad. Se las puso mucho menos estrictas que incluso aquello que originalmente se propuso en el Consejo Municipal. Pero Cuenca, sí, con libertad, sigue con alto riesgo. El fallecimiento prematuro de un popular radiodifusor ha conmocionado a la ciudad y hay cifras de que la mortalidad y la morbilidad en Cuenca se encuentran en valores sumamente altos. Además, con hospitales saturados y batiendo récords en el país. Cuenca se disputa el primero y el segundo lugar en contagios, conforme lo han advertido distinguidos investigadores de esta ciudad. En este marco quisiéramos, economista Malo, saber cuáles son las reflexiones que se hacen en la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca en este debate entre mayor libertad para los ciudadanos, para todas las actividades, incluyendo el trabajo, pero el alto riesgo que se pone a la población con esta libertad. Bienvenido. A ver si podemos encender su micrófono, no tenemos audio. ¿Verdad? Ahora sí. Muy buenos días, Gustavo. Gracias por su espacio y un cordial saludo a todos los que nos escuchan en su programa. Como usted bien lo mencionaba, en efecto, pues ya se han cumplido 6 meses desde que se arrancó el estado de excepción y obviamente ya correspondía pues tomar o dar directrices a los gobiernos locales con respecto a cómo manejar la nueva normalidad. Yo creo que es un espacio en donde que, como debió haber sido también desde el principio de la pandemia, ¿no? En donde que la conciencia individual, el sentir individual es el que tiene que primar para que definitivamente podamos manejarnos de mejor manera en esta situación por nadie conocida previamente, ¿no? En efecto, la situación sanitaria persiste, pues, o sea, la emergencia sanitaria persiste y los datos que usted menciona con respecto al tema de la situación en Cuenca y en el Azuay siguen siendo preocupantes. Eso obviamente se va a poder controlar y ojalá Dios quiera se podrá minimizar en la medida de que la ciudadanía, de que todos en general tomemos conciencia qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Desde el día 1, muchas empresas que han estado en actividades esenciales, como así se les ha llamado, han estado trabajando. Y si es que se cumplen los protocolos de bioseguridad, si es que existe la concientización de todos quienes formamos parte de la comunidad, del sector empresarial y de la actividad económica en general, obviamente no se elimina, pero se minimiza drásticamente este riesgo, pues, ¿no es cierto? Así que en las actuales circunstancias, los estados locales, nacionales, no pueden ya ejercer la función o dar todas las directrices de qué hacer y qué no se puede hacer. Para eso también hay un estado de derecho, el estado de excepción máximo podría ser hasta 6 meses, y ahora corresponde a la ciudadanía en general empoderarse más, y vuelvo y repito, tener conciencia de qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que todavía por mucho tiempo más no se podrá seguir haciendo, ¿no? También aprovecho este medio, sí, realmente una noticia muy, muy lamentable del fallecimiento de su colega, el doctor Merchan. Realmente, más bien, un sentido pésame a toda la comunidad en general y a todos los que son parte justamente de los medios de comunicación, una pérdida grande. Y sí, pues, noticias como esas también son las que nos preocupan y nos llevan a tomar conciencia exactamente de lo que no, cómo debemos cuidarnos y cómo debemos contribuir para que la situación siga bajando también de los niveles actuales, ¿no?
Economista Malo, muy buenos días. De alguna manera es responsabilidad personal en estos momentos el cuidarse. Sin embargo, hay una corresponsabilidad de parte de las instituciones del Estado y de otras instancias, en este caso también de los comercios, de las industrias. Un poco cuando le decimos a la gente, aunque debe tomar conciencia de que debe cuidarse, hoy ya puede salir, ya puede ir al restaurante, puede ir al bar, puede ir a estos locales. También hay una corresponsabilidad de estas otras instancias que están recibiendo a sus empleados y trabajadores, pero también están recibiendo a un importante número de clientes. Es importante identificar también que en cada una de estas instancias puedan cumplirse las medidas de bioseguridad. Podemos observar que en algunos locales estas medidas que inicialmente se tomaban con intensidad y con mucha responsabilidad también se van relajando en algunos locales comerciales e incluso lugares de venta de alimentos, de comida. Entonces, a lo que voy es que existe una corresponsabilidad importante. No solamente es responsabilidad del ciudadano como tal el cuidarse, quizás ahí radica el porcentaje más importante. Sin embargo, hay una corresponsabilidad de las instituciones estatales en todos sus niveles, de los gobiernos locales hacia el gobierno central, pero también de las otras instituciones de la sociedad civil. Así es. No obstante, yo creo que en el tema ya turístico, en el tema de establecimientos, por ejemplo, de expendio de alimentos, de bebidas, restaurantes y cosas, la situación ya se ha tornado catastrófica. Y no hay que olvidarse que en efecto existe una gran cantidad de empleo que está justamente acentuado y que está en este sector importante, digamos, de la economía local. Si es que se hubiera mantenido las restricciones que usted bien lo indica y que de alguna manera también podrían tender a minimizar el problema o ayudar a que la situación no empeore. Por otro lado, también ya la situación económica y la situación, digamos, de empleo y la actividad propiamente de este importantísimo sector de la comunidad habría colapsado por completo. Entonces, sí, desde el inicio de esta etapa tan incierta, tan nueva para todos, trazar la delicada línea roja de dónde está el control total, dónde está la forma de minimizar el tema de los problemas y de la emergencia sanitaria y al mismo tiempo no afectar de una manera ya permanente la actividad económica y afectar justamente a la sostenibilidad y a la supervivencia de la población, ha sido el tema que nos ha invitado y que hemos estado permanentemente debatiendo, ¿no? Entonces, ambos argumentos son igual de válidos, ¿no es cierto? ¿No? Por supuesto que si ponemos el uno sobre el otro, y hay una situación extremadamente crítica, pues la vida es lo que prevalece, pero al mismo tiempo cómo asegurar la sostenibilidad, cómo asegurar el pan de cada día de las personas si no empezamos a tener soluciones creativas y en donde apostamos a que la solución no sea solamente la medida restrictiva, sino sea justamente la concientización del problema. Tenemos 6 meses de información ya, no es del primer mes. Sabemos dónde está realmente la mayor probabilidad de contagio, sabemos exactamente. Y a eso sí tenemos que seguir evitando. Pero si es que en un restaurante, por ejemplo, se cumplen las medidas de bioseguridad, se cumple el distanciamiento, sabemos mantener la higiene personal, las probabilidades son mínimas. Y con eso estamos contribuyendo a que el colaborador, el amigo que nos está brindando un servicio en el restaurante, tenga un trabajo, tenga la oportunidad de llevar el pan a su familia, y así de alguna manera todos nos solidarizamos con una situación que sigue siendo compleja. Entonces,
esa es un poco la reflexión que nos hacemos, porque los dos opuestos son nocivos. Si es que hubiera habido una activación integral total, este momento, ¿qué costo hubiera tenido? Si es que hubiéramos mantenido un aislamiento total, el costo también se hubiera profundizado mucho más aún, se volvería irreversible. Hay muchos puestos de trabajo que lamentablemente no se pueden volver a recuperar porque la empresa ya cerró. Ahora, lamentablemente, ingeniero Malo, lo que usted señala de que se ha avanzado en conocimiento en los últimos 6 meses es bastante relativo. Primero que hay muchísimas interrogantes que no tienen aún respuesta con la COVID-19, más bien siguen surgiendo inquietudes. Y en cuanto a que como sociedad hemos aprendido, las cifras están diciendo lo contrario. Les presentamos en pantalla el tuit del día de ayer del doctor Bernardo Vega, un distinguido médico investigador de la Universidad de Cuenca, que habla de la positividad en Cuenca del 59%. Cuenca está con los crecimientos más altos de la COVID-19 en el país y podría llegarse a niveles de tragedia realmente incontrolables. La responsabilidad de los ciudadanos sí es lo ideal. Esto es lo que deberíamos hacer y deberíamos esperar, pero lamentablemente no se da en todos los casos. Esto de la responsabilidad es lo que predican economistas como Alberto Costa Burneo, los gremios industriales, los gremios turísticos como ustedes. Pero vamos a poner también en escena lo que sucedía el pasado día jueves en las afueras del registro civil de la ciudad de Cuenca. Niños por decenas correteando entre las filas de padres en el parque frente al registro civil, en donde prevalecía la falta de mascarillas. O la liberalidad de jóvenes que privilegian la sociabilidad a la responsabilidad social, llevando en muchos casos el virus a sus hogares. Esto está sucediendo aquí en la ciudad de Cuenca y semana a semana se van registrando estas cifras que van creciendo. Hay también ciudadanos incrédulos que no faltan, como en cualquier otra parte del mundo, y directamente personas que aún ignoran, ya sea por desconocimiento o por convicción, las normas mínimas para evitar contagios. Y allí es donde las medidas restrictivas se tornan importantes, pues no quisiéramos volver a niveles en los cuales tenga nuevamente que la población refugiarse en forma total o casi total a sus hogares. ¿En dónde está el punto medio? Es la pregunta. Así es, Gustavo, es un tema complejo, pero simplemente recordemos el mes de mayo, previo al paso del semáforo rojo al semáforo amarillo en el Cantón Cuenca. Ya la necesidad urgente de la gente de trabajar, y me refiero principalmente al sector informal, ya simplemente ya no importaba qué color de semáforo tenía la ciudad, simplemente se salía. Entonces, ¿qué es mejor? Más bien generar un marco en donde que exista unas mayores libertades, pero mucho más definidas, o un marco de restricciones en la que inevitablemente la gente va a salir por necesidad. Y además hay otros efectos que no nos estamos dando cuenta. Y que claro, obviamente aquí y con justa razón nos estamos fijando en el tema sanitario, pero los efectos del aislamiento, por ejemplo, en los niños, los jóvenes de los niños, según los expertos y los especialistas, es de consecuencias extremadamente fuertes. Y claro, este momento en el corto plazo, obviamente lo que prima es la salud, pero y en el mediano y largo plazo los efectos del aislamiento, ya dejando a un lado el tema económico y entrando en un campo que no es de mi especialidad, pero no podemos tener posiciones dogmáticas con respecto a qué es lo que hay que hacer, qué es exactamente lo correcto, qué es exactamente lo incorrecto. Yo pienso que el sentido común y justamente ir buscando soluciones creativas es lo que permitirá de alguna manera a la sociedad seguir enfrentando esto, porque esto no se acaba. Gustavo, es un tema que gente que más al tanto está, esto será varios meses más, quién sabe, hasta mitad del próximo año el tema continúa, el tema de la vacuna aún no se sabe. Entonces hay que ir justamente midiendo qué es lo más conveniente.
pero hay muchos efectos que en este momento pasan desapercibidos y que lamentablemente van a pasar factura después. El tema económico, ya sabemos, es uno de ellos y la situación es dramática. O sea, pensar que en el Azuay se han perdido sobre 30.000 puestos de empleo formales es un tema impresionante. Claro, quienes tenemos la suerte, quienes tenemos la fortuna de tener un trabajo, no dimensionamos la problemática que eso significa. Entonces, en esa medida, tenemos que entender la nueva normalidad y tratar de alguna manera apoyar para que la situación no se profundice. Lo que antes se tenía que hacer, hoy hay que pensarlo 2 veces porque se necesita justamente acomodarnos a esta nueva realidad y ver cómo contribuimos para que la debacle no sea mayor. Economista, otra de las deficiencias serias que hay en el país, aquí en la provincia del Azuay, en Cuenca, es la ausencia de un número de pruebas suficiente que permita tener un mejor control del número de casos positivos para poder aislarlos y mantener los cercos epidemiológicos pertinentes para evitar que se siga proliferando los contagios. El sector productivo hace algunos meses inició una propuesta para recaudación de fondos, digamos así, que iba a permitir, entre otras cosas, la realización de pruebas, contribuir con esta realización de pruebas. ¿En qué quedó esto? Muchísimas gracias por su pregunta. En efecto, el Fideicomiso por Cuenca y su programa Pruebas de Vida está trabajando de una manera ardua en este sentido. Hasta la semana pasada, ya el Fideicomiso había realizado alrededor de 6.000 pruebas, 6.500 pruebas. No tengo el dato exacto porque no estuve en la reunión de la semana pasada por otros compromisos, pero está más o menos por ahí. Más bien ha sido una contribución valiosísima para la comunidad. Y acordémonos que la propuesta del fideicomiso como tal era justamente que todas aquellas empresas, grupos y cosas que accedan a la prueba como tal, de alguna manera también al pagar el valor que son $12 por prueba, también estarían contribuyendo para una prueba gratuita que se estaría dando a sectores vulnerables de la sociedad. Y en efecto, eso ya se ha cumplido. Hace unas 2 semanas atrás se realizó pruebas gratuitas al personal del EMOF, también se ha hecho contactos con la prefectura, se ha hecho contactos con instituciones justamente que están orientadas a trabajo y servicio, digamos, a la comunidad con personal vulnerable. Más bien estamos ahí tratando de trabajar a full acelerador, digamos, por así decirlo, para ello. Y nos place saber que, por ejemplo, solamente esa iniciativa, en donde la Cámara de Industrias ha participado activamente, hasta la semana pasada estábamos con 6.500 pruebas. Hacemos una invitación más bien a que se siga ahí participando. Por ejemplo, yo hablo, caso ya muy particular en la empresa que represento. Hemos hecho ya 2 pruebas al 100%, 2 pruebas masivas al 100% de la nómina, y eso nos ha ayudado mucho justamente para ir filtrando, para ir identificando dónde están los casos, hacer todos los cercos que se requiera, y eso nos ha permitido seguir operativos y de alguna manera contribuir también a una data importante para la comunidad. Ha sido una herramienta valiosísima. Y esto sigue, pues obviamente hemos generado todo un equipo de trabajo conjuntamente con el AEPIC, quienes son los encargados de la parte logística y la parte de la toma de las muestras, y nos place más bien que hemos podido aterrizar ese proyecto. No ha sido fácil, no es nuestra línea justamente el tema de pruebas, pero con el apoyo, con la buena intención, la contribución de todos se ha logrado, y no, más bien gracias por su pregunta, Malo, porque eso ha sido una de las satisfacciones. Evidencia, sin embargo, un contraste entre lo que se ha hecho, indudablemente con muy buenas intenciones en la ciudad de Cuenca con respecto a otras ciudades del país, en donde se lograron levantar fondos realmente millonarios. Quito, con uno de por lo menos 3 programas que se aplicaron desde el sector privado, se comenzó
con un capital simiente de 10 millones de dólares del Banco de Pichincha, por ejemplo. El banquero Guillermo Lasso puso una cantidad también bastante significativa en su programa aquí en Cuenca, y estamos en este momento proyectando también la página web de Pruebas de Vida. Se ha logrado solamente recaudar $172,000. ¿Qué pasa con ese afán de contribución de los cuencanos? Las cifras son realmente bajas, contrastante con las altísimas necesidades. Cuando uno hace donaciones o filantropía, la hace en silencio, Gustavo. Entonces, mucha contribución, bastantes contribuciones de cuencanos que han podido hacer o que tienen los recursos para ello, pues también lo han hecho en las otras iniciativas, pues, ¿no es cierto? Hay que recordar que la iniciativa tanto de Salvar Vidas, justamente de Guillermo Lasso, y creo que la otra, se me va el nombre, pero del grupo Pichincha, arrancó mucho antes, ¿no? Entonces, tengo conocimiento, y tampoco no tengo por qué tener conocimiento de las donaciones que se han hecho, pero ese es el espíritu de una donación. Se hace en silencio, y seguramente buena parte de esos cientos de miles de dólares que también han estado en las otras fundaciones también es de un aporte solidario y generoso de capitales. Es decir, con ese valor que usted ve ahí, estas cifras de la página web no reflejarían la realidad. Las contribuciones serían más altas, es lo que deberíamos entender. No. Lo que están ahí, las contribuciones de página web en el fideicomiso sino que eso digo, mucha parte también de las contribuciones que también han hecho empresarios o digamos personas en Cuenca también se canalizaron hacia los otros fideicomisos locales. Con ese valor, Gustavo, se pudo adquirir justamente los equipos para las pruebas masivas. Son los equipos de la farmacéutica Roche, y es este equipo especializado que tiene un nivel de especificidad y sensibilidad altísimo, casi 99.5%, que nos permite tener justamente pruebas de la mejor calidad y con toda la certeza, ¿no? Vayamos todos sus fondos fueron destinados a eso. Vayamos, economista Malo, a otro tema que está en permanente debate en la ciudad de Cuenca por varias décadas ya, por lo menos por unos 15 años, para no exagerarlo, el tema de la minería y el agua. Conoce usted que hay una iniciativa del Consejo Municipal respaldado por el Cabildo del Agua y decenas de colectivos en la ciudad de Cuenca por una consulta popular que limite, sacándolos de la posibilidad de que en 5 de las cuencas de ríos de la provincia de la Azuay se pueda instalar la gran minería. ¿Cuál es la posición de la Cámara de Industrias, que hasta donde conocemos ha mantenido una posición de apoyo a la minería y a los proyectos mineros, particularmente a dos de los más polémicos, el proyecto de Río Blanco y el proyecto de Quimsacocha? ¿O ha cambiado la opinión y la posición de la Cámara? No, la posición de la Cámara sigue siendo la misma, pro desarrollo, pro minería formal, en favor de justamente de oportunidades de desarrollo para Cuenca, para la región. Por supuesto que existe una preocupación legítima y muy válida de todos los sectores con respecto a las implicaciones que esto tiene. No obstante, consideramos que el tema ha dejado de ser técnico para ser tratado de una manera muy política. Ese es nuestro sentir. Por ejemplo, en la última consulta que se está proponiendo, vemos el carácter totalmente discriminatorio de las preguntas que ahí se plantean. ¿Por qué se plantea que no se pueda hacer la minería a gran escala y se está dejando tácitamente la posibilidad a la minería mediana, pequeña y artesanal? Es como haciendo un ejemplo, si es que alguien considera que un camión, un tráiler sí contamina, pero que 10 pequeños camiones no. Por eso nos ratificamos en el sentido de que el discurso lamentablemente se vuelve político antes que técnico, sin desmerecer las legítimas preocupaciones que los cuencanos y diferentes grupos puedan tener al respecto. Pero aquí estamos también coartando la institucionalidad justamente de
de este tema, porque estamos tratando mediante una consulta de decidir un tema técnico. Para eso están las instituciones. Haciendo un ejemplo nuevamente, si es que de pronto alguien se monta una planta y tiene como fuente de energía el gas o cualquier otra, la preocupación de que no se monte en la planta porque puede pasar algo con el tanque de gas o con la energía que utilicen. Para eso están las instancias y las instituciones respectivas que dirán se puede o no se puede, por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos, la CGA y diferentes instituciones. Lo que pedimos como Cámara de Industrias es que no se vulnere el derecho de ejercer una actividad que es legítima, que es formal y que debe estar justamente de alguna manera, debe contemplar todas las restricciones y las regulaciones que dicha actividad lo permite o no. Pero ¿no le preocupa a la Cámara y a usted como su primer personero o primer dirigente, economista malo, el estar en contracorriente con la posición de la población tantas veces y en tantas instancias demostrada? Aquí en Cuenca batió un récord la pregunta con respecto a la minería, pregunta 5 en la encuesta, en la consulta popular del año 2018 que preguntaba: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles, centros urbanos de conformidad con lo establecido en el anexo 5? No recordamos la cifra, pero bordeaba el 80% la respuesta positiva de acuerdo con esta pregunta de la población de la provincia de La Suay y de Cuenca particularmente. Está, si bien es otro cantón, la consulta de Girón. Y con respecto a las instituciones que deberían pronunciarse, que usted señala, está un pronunciamiento de etapa muy claro que se lo emitió para las principales autoridades del país pidiendo que no se den paso a estos proyectos mineros, y ahora está la principal institución representativa de los ciudadanos, el Consejo Municipal de Cuenca, con sus concejales que en forma unánime, con un voto salvado, aprobaron esta iniciativa de llevar a consulta este tema. No hay un divorcio entre lo que siente Cuenca, su población, importantes instituciones como etapa, el municipio, con lo que predica la Cámara de Industrias. Y quizás, Gustavo, y economista malo, a esto habría que sumar las declaratorias de zonas libres de minería, tanto del Consejo Cantonal de Cuenca, que está vigente, como de la Cámara Provincial de El Azuay, que son dos instancias también representativas, tanto del cantón como de la provincia, con declaraciones que, como dije hace un instante, están vigentes. Claro, con respecto a sus preguntas, la gran diferencia es que los gremios, y en este momento estoy hablando justamente por la Cámara de Industrias y mi persona, no somos políticos. Entonces, nuestras decisiones se basan justamente en razonamientos extremadamente técnicos, jurídicos y constitucionales. ¿Quién en su sano juicio va a estar justamente promoviendo algo que sea nocivo? Yo vivo en Cuenca, mi familia vive en Cuenca, la comunidad en la que me relaciono vive en Cuenca. ¿Creen ustedes que definitivamente nuestro discurso sería tan absurdo de ir en contra en algo que nos va a perjudicar? Lo que estamos señalando y lo que no estamos en contra es el juicio a priori, es decidir, es tener absolutos. La minería es dañina. Fin de la historia. No hay otra salida. Cuesta creer que en el siglo XXI, con la tecnología de punta que se tiene, no es posible rever o revertir cualquier impacto que pueda darse. Cualquier actividad económica tiene impacto ambiental. Entonces, somos amigos, o más bien buscamos o queremos justamente, queremos creer y estamos seguros de que existen formas de minimizar el impacto ambiental. Y no queremos basarnos por absolutos, porque la posición sería muy bien, pues no hay nada, no hacemos nada de nada. Toda actividad económica implica un impacto. Nuestra responsabilidad, nuestra obligación como ciudadanos, instituciones, gobiernos locales, es minimizar ese impacto.
Caso contrario, no podemos hacer absolutamente. Es justamente lo que hablábamos hace un momento. En aras de precautelar el COVID, en aras de más bien de minimizar el contagio del COVID, estemos en nuestras casas y no hagamos nada, y le aseguro que no va a pasar nada. Pero por otro lado, estamos desbaratando la estructura social y productiva del país. Haciendo un símil con lo que estamos conversando, nuestra posición es esa. No tengamos absolutos, no digamos esto, no porque no. Deben haber proyectos que de pronto, sí, realmente tengan dificultades y no puedan operar en donde deban operar. Pueden, otros sí pueden. ¿Por qué meterles a todos en el mismo saco? Entonces ahí a mi modo de ver, con el debido respeto al criterio de todos, es el juicio a priori. Es justamente ya dar un dictamen a priori antes de que la actividad haya sido dada. Y la discriminación. ¿Por qué la consulta que están promoviendo hacen referencia solo a la minería a gran escala? Bueno, quizás ahí hay dos razones. Cuando sabemos que incluso quienes acceden, ¿quién puede? Quizás ahí hay dos razones por las cuales se dirige estrictamente a la minería metálica a gran escala. Uno, por los requisitos y exigencias de diseño y estructura de la pregunta que exige la Corte Constitucional, y quizás la otra es porque la minería metálica a gran escala es la que más daño genera. Más daño podría provocar. ¿Estás segura de eso? Eso es lo que se manifiesta. ¿Estás segura que la minería a mediana, pequeña escala no genera impacto ambiental? No, yo no estoy diciendo que no genera impacto, pero al ser a gran escala, la magnitud necesariamente de manera importante es mucho mayor. ¿No cree usted que más bien, con el debido respeto, quien tiene acceso a una tecnología de exploración o explotación a gran escala, más bien tiene acceso a tecnologías por su propio tamaño de empresa o lo que fuera, tecnologías que minimizan ese impacto? Bueno, le decía economista Malo de que en realidad hay una posición contracorriente con respecto al sentir de la población evidenciado en varios instrumentos, entre ellos la consulta popular, que fue muy evidente en el 2018. En todo caso, respetamos su posición y la de la Cámara de Industrias, pero hay que decirlo que hay demasiadas evidencias en el mundo de que la minería no es efectiva para controlar la contaminación. Los impactos ambientales son gigantescos, los vemos en Brasil, los vemos en Chile, los vemos en Perú, en el propio Canadá. Los costos de reparación ambiental superan con demasiada frecuencia los beneficios que trae la minería. No queremos cortarle allí, le dejamos rogándole que sea muy breve en una salida final. Bueno, siempre gracias por el espacio. Estos momentos son interesantes para intercambiar opiniones, para escuchar su punto de vista, que ustedes también escuchen el punto de vista de uno, que uno lo hace con la total transparencia y a veces de pronto una posición justamente no es que busque adeptos, solamente nos basamos un poco en la parte técnica y en la razón. Ojalá que este debate sea más bien justamente escalado de una manera mucho más técnica y cosas por el bien de todos, porque por otro lado también justamente lo que buscamos con dar paso a este tipo de cosas es justamente el desarrollo económico y social de la ciudad y de la región, y dar mejores oportunidades de vida a todos quienes que vivimos en esta zona y que hoy por hoy lamentablemente gran parte están viviendo una situación muy complicada y eso es lo que se busca nada más, pues justamente dar mayores oportunidades de desarrollo y de vida y de perspectivas y cosas para quienes vivimos acá. Gracias, economista Malo, por habernos acompañado en esta mañana. El economista Diego Malo es presidente de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de la ciudad de Cuenca.